Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Quiero ver, el martes pasado terminamos el estudio de las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis. Las terminamos el martes pasado. A algunos le da un poco de ñáñara el estudio de Apocalipsis, pero no debería, ¿verdad? Porque es parte de la Biblia, es parte de lo que el Señor nos ha dejado. Algunos fueron bien transparentes y me dijeron, mira, hermano, la verdad es que el libro de Apocalipsis es un poco complicado y no me voy a conectar. Vaya, está bien. Ahora vamos a comenzar otra serie de estudio y vamos a retomar los estudios con los que comenzamos allá por enero de este año. Y en enero de este año estuvimos hablando del hombre, el hombre según la Biblia, ¿verdad? El hombre según la Biblia. ¿Cuál es el concepto o cuáles son los principios, mejor dicho? Más que conceptos, los principios que se cumplen en la Biblia para que analicemos cuál es nuestra posición como seres humanos, como hijos de Dios. Entonces, yo quisiera hacer un poco la introducción. Voy a repasar algunas cosas que ya vimos, pero que creo yo que algunos, bueno, la mayoría creo que no estuvo. Entonces voy a comenzar. Hicimos 4 temas acerca del hombre. Hablamos del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Ahora vamos a comenzar desde el Génesis, desde la creación. Quisiera que me acompañaran. Hay algunos versículos que yo estoy poniendo en sus pantallas, pero quisiera pedirle a Jairo, si me hace el favor, Jairo, yo más adelante solo he citado algunos versículos, quisiera que tú nos ayudaras a buscar, porque obviamente aquí en la computadora me es más difícil a mí, pero me gustaría apoyarme contigo en ese sentido. Pero yo te aviso. Gracias, hermano. Ok, veamos el hombre. El hombre no fue hecho, como dicen algunas pseudociencias. Yo le llamo pseudociencias porque, por ejemplo, la teoría de la evolución cada vez queda más relegada porque no lograron encontrar el famoso eslabón perdido. Los postulados de la evolución era que nosotros veníamos del mono, veníamos dentro de una evolución de miles de años y que hemos evolucionado del mono y que ahora somos lo que somos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que decir acerca de esto. Yo no me voy a detener en esto, me voy a concentrar en lo que dice la Biblia acerca del hombre. Hay otras teorías, la teoría del Big Bang, etcétera, etcétera. No nos vamos a concentrar en eso, vamos a hablar prácticamente de la creación y de lo que dice la Biblia acerca de la creación de los seres humanos. Mire, dice Génesis capítulo 1, verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo he puesto en amarillo para llamar la atención suya. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, en primer lugar, quiero hacer notar en ustedes varias cosas. Número 1, en la creación, el hombre es el último en ser creado. Es decir, la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí no dice que Dios creó la tierra. Ojo con esto. Ahí dice que la Biblia dice en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía y que en ese desorden
había agua sobre toda la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y sobre el agua se movía el Espíritu de Dios. Entonces, eso es Génesis 1.1. Pero después comienza el Señor en Génesis 1.3, comienza a hablar y dice, bueno, sea la luz, sea el día, sea la noche, hizo a un lado el agua, llamó las expansiones de la tierra, le llamó tierra, la expansión del agua le llamó agua, mar, etcétera, etcétera. Entonces comienza a crear la tierra como hoy nosotros la conocemos. Y dice, bueno, florezcan los árboles, den frutos, esto y lo otro. Pero allá en el versículo 26, ya cuando estaba ya la creación, ya había animales, ya había tierra, ya había flora, fauna, etcétera, etcétera. Cuando ya está todo, dice el Señor, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué saco yo este versículo? Porque desde el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y he puesto estos dos versículos en amarillo porque quiero que vea que en tres oportunidades, en dos versículos, en tres oportunidades sale conforme a nuestra semejanza. De ahí en el versículo 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Entonces, nosotros tenemos cierta similitud, somos una creación con similitud a nuestro Dios creador. ¿Y de qué similitud estamos hablando? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Está hablándole el apóstol a la iglesia, a los hermanos, y que todo vuestro ser, y aquí especifica cuál es el ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, cuando dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, dentro de esa imagen y semejanza está el hecho de que nosotros seamos seres tripartitos. Es decir, nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, así como usted y yo no somos tres seres humanos, no, somos un ser humano, un solo Dios, pero tenemos tres partes que nos componen. Uno es el cuerpo, que es el vehículo, ya lo vamos a ver más adelante. Otro es el alma, que es intangible, y el espíritu también, que es intangible. Entonces, no es que digamos el alma de Manuel es una cosa y el cuerpo de Manuel está en otra cosa, etcétera, etcétera. No, está hablando de que somos espíritu, alma y cuerpo, igual que Dios fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa semejanza, hay otras cosas más, pero hoy nos compete básicamente hablar del hombre. Entonces, esa semejanza la recibimos nosotros del Señor. Ahora, con un propósito creó el Señor al hombre. Mire, lo creó con el propósito de entrar en comunión con Él. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 3, como Él dice que descendía al huerto para tener comunión con el hombre, hablando del hombre en general, hablando de Adán y Eva. Y obviamente el hombre cae en Génesis 3, usted ya conoce la historia y ahí pierde esa comunión. Pero básicamente el Señor lo creó al hombre con un propósito. Ahora, ¿cómo lo creó? Hablemos de estos tres componentes que habla Primera de Tesalonicenses. Primer componente, el cuerpo. El cuerpo está compuesto por los sentidos. Los sentidos, el sentido del tacto, del olfato, el gusto, la vista, la audición, es decir, los 5 sentidos que Dios nos ha dado a través del cuerpo. Está creado también por músculos, huesos, tejidos, órganos, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios creó el cuerpo es materia, es lo visible del hombre. O sea, no podemos nosotros pedir un versículo, demuéstreme usted que un versículo donde dice que Dios nos dio cuerpo. Bueno, hay un montón, pero desde Génesis dice que tomó el Señor barro y dice que formó al hombre. Entonces, Dios nos dio un cuerpo.
Nos dio un cuerpo. Vamos a ver los tres, ¿cómo que se llama? Los tres componentes del hombre. El cuerpo, en primer lugar. Todo ser humano, para estar en esta tierra, necesita el cuerpo. ¿Cómo nosotros adquirimos nuestro cuerpo? Bueno, a través de un proceso biológico, ¿verdad? Cuando venimos a esta tierra, que es a través de el milagro más grande que yo veo en todo ser humano, es el nacimiento natural. Cómo es entretejido en el vientre de una madre el cuerpecito de un niño por nacer. Eso es maravilloso, maravilloso. Entonces, el cuerpo. Ahí no hay mucho que decir. Son los 5 sentidos, músculos, huesos, tejidos, órganos, materia visible, materia visible. Ese es el cuerpo. Ahí no hay mucho versículo que aportar. El alma está compuesta de voluntad, intelecto y emociones. Aquí hay versículos que nosotros podríamos sacar. Por ejemplo, Salmos habla de cómo entregar nuestra voluntad al Señor. Yo he entregado, dice el salmista, yo he entregado mi voluntad al Señor. Está hablando de su alma. Entonces, hay muchos versículos que hablan del alma. Estos tres componentes están ligados a los versículos que vemos a través de toda la Escritura. Como el alma está compuesta de voluntad, de intelecto y de emociones. Las emociones no son malas. A veces nosotros pensamos que somos hombres espirituales o mujeres espirituales si no tenemos emociones, y es todo lo contrario. Las emociones son parte de nuestro ser, parte de lo que Dios nos ha creado. La voluntad, el intelecto, igual, es parte del alma. Ahora, el tercer componente es el espíritu. El espíritu está compuesto o está hecho para la comunión con el Señor. Eso lo dice 1 Corintios, lo vamos a ver más adelante. Está también el discernimiento. Hay un discernimiento espiritual que nosotros desarrollamos en nuestro espíritu, ¿verdad? Y está la parte de la conciencia. Entonces, estas son las partes, digamos, generales que podemos hablar acerca del cuerpo, del alma y del espíritu, o los componentes del cuerpo, alma y espíritu. Algunos me pueden decir, mira, hermano, y músculos, huesos y tejido no es lo mismo de materia. Sí, es lo mismo, pero de alguna manera hemos querido clasificarlo, ¿verdad? Ir clasificando los tres componentes del hombre, como Dios los creó. Ok, entremos. Fíjense que cuando hablamos de la creación, hablamos de vida. Dios creó la vida natural, Dios creó los árboles, los frutos, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de vida del hombre, el Señor ocupa 3 tipos de palabras en el griego, 3 tipos de palabras en la Biblia. La primera es bios, cuando habla de vida, la vida bios, que es la vida natural, ¿sí? De ahí viene biología, por ejemplo. El otro tipo es psique o suje. Suje se escribe, pero en realidad es psique en griego, que ahí viene la palabra psicología, que es estudio de la mente, ¿sí? De ahí la otra palabra que usa la Biblia para hablar de vida es zoe, con Z, zoe, que prácticamente esto ya habla de una vida superior. La vamos a ver a continuación. En primer lugar, la vida bios, le voy a dar un par de versículos, aquí es donde te voy a molestar, Jairo. Dice, la vida bios se refiere a la vida física o biológica. Lucas 8:14. Si me ayudas ahí, Jairo. Quita el mute de tu equipo y lo lees, por favor. En NTV. Cualquiera. Vale. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el Lucas 8:14, ¿verdad? Sí. Adelante. Vale. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca las riquezas y los placeres de esta vida. Cuando usa esa palabra, la riqueza y los placeres de esta vida, a lo que se está refiriendo es a la vida zoe, perdón, a la vida bios, que es la vida natural.
O sea, dice a los placeres y qué, volví a repetir, Jairo, disculpa que te interrumpí, desde el principio. Ok, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Ahí está dando, perdón, está dando la interpretación de una parábola que él dio. Adelante. Sigamos. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Okay. Así que nunca crecen hasta la madurez. Ok. Entonces está hablando, eso de los placeres, las riquezas, etcétera, está hablando de esta vida, está hablando de la vida bios. Cuando usa ahí la palabra es bios. Pareciera que esto no tiene importancia con lo que estamos viendo en Génesis, ya va a ver que sí. Ok, vamos a la otra vida, la vida psique. Mateo 16, 25 y 1 Corintios 15, 45. Adelante. Mateo 15, no, 16, 25. 25. Ah, espérame. Ahorita. Mientras lo busca, le leo el concepto. Dice, la vida psique es la vida que imprime aliento al hombre. Es una vida natural. Cuando en Génesis dice que el Señor vino y sopló aliento de vida, lo que estaba haciendo ahí el Señor es dándole la vida psique. Adelante. Vaya, dice 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que pierda su vida, el que quiera ganar su vida, el que quiera ganar su psique, su vida a nivel de aliento, su vida natural, su vida, esto es, miren, esto ya vamos a ver más adelante, esto es la bios, es la vida natural del cuerpo. La psique es la vida del alma, ¿ok? 1 Corintios 15, 45. Jairo, perdón. Ah. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Ok, entonces fue hecho alma viviente. Esa es la de las Américas, pero no sé si quieres otra versión. Oh, está bien, perfecto. Hermano, sí que no quiere decir mente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De ahí tomaron la palabra mente, pero sí que en realidad quiere decir alma. ¿Ya? Psicológico lo agarraron de mente, ¿sí? Estudio de la mente, psicología, pero en realidad sí que ¿cómo que se llama? El origen, la raíz de la palabra tiene que ver con el alma. Es griego, ¿verdad? La vida del alma, ¿cómo? Es de raíz griega. El griego, sí. Lógicamente, siempre en todos los diccionarios se ve como que es la mente. Correcto. Y sí está relacionada, porque si nosotros vamos a lo que les mostré anteriormente del alma, ustedes ven, ahí dice voluntad, intelecto y emociones. Ese es el alma, esa es la psique. ¿Ok? Sigamos. Y el último es la vida zoe. O sea, vida que se escribe con las cuatro, el bios, la psique y el zoe son vida. Lo único que se encuentra en la Biblia señalando diferentes tipos de vida. 3 diferentes tipos de vida. Zoe es la vida más elevada, la vida espiritual. Siempre que la Biblia mencione vida eterna, menciona la palabra o usa la palabra Zoe. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. Juan 6, 63 y Juan también 10, 10. Ahí no le puse la referencia por estar a la carrera. Adelante. Juan 1.4 dice, en él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Ok, en él estaba la Zoe, la vida, el Zoe, la vida eterna, la vida espiritual, la vida plena, la vida que el Señor había llamado a Adán y a Eva a vivir, ¿sí? La plenitud de su vida. Juan 6, 63.
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, mire, Jesús decía, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, son espíritu y son zoe. Por eso es que hablar con Jesús era muy, muy diferente que hablar con un fariseo, por ejemplo. El fariseo sabía mucho, mucho intelecto, mucha alma, mucha psique, ¿sí? Mucha mente. Se sabía los versículos, dónde estaba la referencia de tal cosa, dónde decía la Biblia esto, dónde decía la Biblia lo otro, y tenía muy bien esa vida desarrollada. Pero cuando el Señor vino, dijeron, ¿quién es este que habla con tal autoridad? Porque las palabras de Jesús llevaban zoe, llevaban vida hacia la gente. Entonces, hay una diferencia. Significan vida, pero son dos cosas bien, bien diferentes. Y Juan 10:10, Jairo. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Oyó eso? El Señor vino para darnos zoe, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ojo con esto. Mucha gente está a nivel de Dios, está existiendo nada más. No es vida lo que ellos tienen, sino es simplemente una existencia, una bios. Lo que ellos le llaman vida es un bios, ¿ok? O una psique a lo mejor, porque intelectualmente se han desarrollado a nivel de su alma. Pero cuando hablamos de zoe, de vida zoe, esta vida es la vida espiritual, es la vida que solo se puede alcanzar a través de la vida de Jesucristo en nosotros. Cuando el Señor decía, mis palabras son espíritu y son vida, cuando el Señor, por ejemplo, le ordenó a Lázaro, Lázaro, ven fuera, esa palabra de vida que el Señor ordenó, ministró a Lázaro, hizo que Lázaro se levantara entre los muertos. Entonces, mire qué tremendo todo lo que enmarca la vida zoe. Entonces, esta vida zoe es la vida plena, la vida espiritual, lo que el Señor les había dado a Adán y a Eva en el huerto. Y esta es la vida que ellos habían perdido. Ahora, ya que vimos que hay tres palabras para poder describir vida, ahora sí podemos entrar a los siguientes versículos. Mire cómo muere el hombre en Génesis. La muerte espiritual del hombre. Dice Génesis capítulo 2, verso 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, hay gente que dice, miren, si el Señor le había dicho al hombre que iba a morir, y usted ve en Génesis que el hombre no muere. No, el hombre no muere en la bios y en la psique, pero la vida zoe, la vida espiritual, sí muere. El hombre es desconectado de la vida espiritual. El espíritu del hombre se comunica, según 1 Corintios, el espíritu del hombre, ya lo vamos a ver más adelante, el espíritu del hombre se comunica con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo la vida que tenían los fariseos que la vida, la zoe que tenía Jesús. Y esa es la vida que el Señor vino a dar. La vida zoe es la vida plena, la vida espiritual, la vida que usted y yo hemos experimentado con el Señor. Entonces, cuando el Señor le dijo, ciertamente no vas a comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas morirás, eso pasó literalmente. Pasó. Ahora, ¿cuál es el problema? La gente dice, no, si Adán no murió, Adán ahí estaba, ahí Adán siguió, Eva siguió. Sí, pero al separarse de la vida zoe, que solo viene de parte de Dios, Adán y Eva se degradaron en su vida zoe, en su vida psique, en su vida bios. ¿Por qué? Porque ellos murieron. El Señor les había dicho que Adán y Eva iban a morir. No, si todavía les había puesto un árbol de la vida ahí. ¿Ok? Entonces, quiero que vean cómo al principio se dejan ver todos los principios que vamos a ir tocando a medida que avancemos en cada uno de los temas. Por lo menos van a ser unos 6 temas acerca de el hombre que vamos a hablar. El hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. 3 tipos de hombres habla la Biblia.
Pero antes de hablar del hombre, yo tengo que hablar del origen del hombre. Y eso es lo que estamos estableciendo hoy, el origen del hombre. Ok, entonces ahí dice, ciertamente morirás. ¿Murieron Adán y Eva? Sí, pero murieron en su vida Zoe, en su vida espiritual. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, ¿cuál muerte? La muerte de la vida Zoe, no la muerte de la vida bios, aunque esa también se acaba, ¿ver? Entonces, la muerte entró por un hombre. ¿Por quién? Por la decisión que tomó Adán y Eva. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué usted y yo, desde que nacemos, comenzamos en un proceso degenerativo en nuestro cuerpo? Mire qué curioso. ¿Por qué degenerativo? Porque, digamos, aunque usted llega a los 21 y ya no crece en cuestión de estatura, su cuerpo, en realidad, lo que está pasando en su cuerpo es que su cuerpo comienza a envejecer. Le comienzan a salir esas canas, así como yo. Estas canas no son por gusto. Mi esposa, no, mi esposa no me las ha sacado. Estas canas son de los años que yo llevo acá. Entonces, el pelo se nos comienza a ver blanco, nos comienzan a salir arrugas, la cara ya se nos comienza a ver un poquito más arrugadita. Eso es porque la vida bios comienza a degenerarse. Lo que está diciendo Romanos capítulo 5, verso 12, es que el pecado provocó eso. Mire, Adán y Eva vivieron 600, no sé cuántos, o 500, no sé cuántos años, no me recuerdo acá, pero ahí está en Génesis. Vivieron un montón. Entonces la vida ha venido reduciéndose, la vida bios ha venido reduciéndose. Y ahora Salmos dice que la vida de los más robustos es de 80 y de los que no son tan robustos 70. Entonces lo que quiero que vea es que a través del pecado de Adán y Eva, nosotros perdimos la mejor conexión o la mejor vida que podíamos haber tenido, que era la vida Zoe, la vida espiritual. Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué nosotros nos tenemos que arrepentir? ¿Por qué nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor? ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacemos con una naturaleza caída. Adentro de nuestros corazones, adentro de nuestras vidas, la vida bios está, la vida psique está, o sea, es decir, el cuerpo está vivo, el alma está vivo, pero el espíritu no está vivo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos misericordia, la vida Zoe en nuestro espíritu es vivificado. Entonces, la muerte se pasó a todos los hombres. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron. Usted no tuvo que hacer nada. Usted lo único que tuvo que hacer es para morir espiritualmente es nacer. Entonces, todos necesitamos del Señor. ¿Ok? Veámoslo en estos otros versículos. Aquí no se nos va a aclarar un poquito más el concepto. Mire, 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como Adán, todos mueren, es decir, todos tienen la naturaleza caída, la naturaleza muerta, ¿sí? También en Cristo, todos seremos, ¿qué? Vivificados. Vivificados no está hablando de cuando el Señor venga que nos va a vivificar. No, está hablando de ahora. Está diciendo que vamos a ser vivificados. ¿A qué se refiere? A que nuestro espíritu nuevamente le trae vida el Señor a nuestro espíritu y el espíritu del hombre comienza a conectarse con la vida Zoe de Dios, con la vida Zoe de Dios. Entonces comenzamos a cambiar. Por eso es que usted no puede convencer a nadie de pecado. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado y de juicio. Entonces, usted no le puede, por mucho que ame a un familiar, usted no lo puede obligar a que acepte al Señor como su Salvador. Si al final su espíritu no es vivificado, y eso solo lo puede hacer el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos el otro versículo, 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, oiga esto, aquí me interesa que hagamos pausa, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, para él, dice otras versiones, son locura, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Pausa.
Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corintios y les comienza a hablar acerca de la vida zoe de Dios, la vida espiritual de Dios. Dice, y entonces ocupa un término, el hombre natural. Si usted se va a unas versiones más antiguas, se va a dar cuenta que esto se traducía el hombre animal. Así le llamaba la Biblia, el hombre animal. ¿Por qué le llamaba el hombre animal? Porque lo único que estaba vivo en el hombre era su cuerpo y su alma. Alma, animal viene de alma, ¿sí? Entonces, ahora lo han maquillado un poquito mejor para que no se oiga tan feo, pero dice, pero el hombre natural, si usted se va al original, se va a dar cuenta que ahí dice el hombre animal. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando no tiene al Señor, solamente tiene su cuerpo y tiene su alma. ¿Y qué dijimos que eran los componentes del alma? Su intelecto, sus emociones y ¿qué? Hermano. Su intelecto, la voluntad. Y su voluntad, exacto. Y su voluntad. Ese es el hombre natural. Ese es el hombre animal. ¿Por qué? Porque el alma del hombre lo gobierna. Usted cuando no conocía del Señor, a usted no le importaba nada. O sea, ¿usted qué andaba pensando en Dios cuando andaba en lo malo? Yo fui joven y no había recibido al Señor en mi corazón. Y yo me recuerdo, mi mamá no tenía ni la más mínima idea de las maldades que yo andaba haciendo afuera en el colegio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dominaba mi alma, me dominaba mi intelecto, me dominaba mis emociones. A mí me emocionaba salir de fiesta con mis amigos. O sea, eso era para mí, wow, súper, súper bien. Entonces, ese es el hombre natural o el hombre animal. ¿Ok? Dice que este hombre animal o este hombre natural no acepta las cosas del espíritu. ¿Pero por qué no las acepta? Porque su espíritu está muerto. Porque su espíritu no está vivificado, como dice ahí arriba en Corintios 15, sino que está muerto. Entonces, él ve las cosas, dice, porque para él son locuras, son necedad. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Usted ve a un hombre y dice, no, hombre, yo no sé por ustedes como cristianos, ¿por qué oran tanto? Dicen. Yo no perdería tanto tiempo orando como ustedes, los cristianos. Yo no sé por qué a Dios le oran a cada rato, hasta para la comida le oran. ¿Sabe por qué dicen así las personas naturales? Porque no entienden, su espíritu no está vivificado, su espíritu está desconectado de la vida zoe, de la vida espiritual de Dios. Entonces dice que para él son locura. No se ha fijado que hay gente que dice, no hombre, estar ahí una hora aplaudiendo, dice, en la iglesia estar aplaudiendo. No hombre, yo dice, esos están locos. O si no le dice, no hombre, estos cristianos que le van a dar el diezmo a los pastores, dice, porque para ellos es locura. Y uno les puede contestar, bueno, nosotros lo damos a los pastores, pero vos le das tu dinero a la chupa, al alcohol, es el peor todavía. Entonces, pero usted trata de explicárselo y se enojan. ¿Por qué? Porque son personas naturales, son personas que solo tienen alma, es decir, tienen los tres componentes, pero adentro de ellos su espíritu no está vivificado. Solamente su alma gobierna su cuerpo, las emociones, su intelecto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los científicos ateos son gente que ha desarrollado mucho su intelecto, su alma. Y dicen, no, nosotros no podemos ser cristianos porque no creemos en tal cosa, no creemos aquí. ¿Por qué? Porque quieren entender las cosas o quieren discernirlas con la mente. Y las cosas espirituales solamente se pueden discernir por el espíritu del hombre que está dentro. ¿Ok? Verso 15. En cambio, dice, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es decir, el hombre que sí tiene vivificado el ser espiritual, o sea, el espíritu dentro de él puede decir, esto no está bien. Yo discierno que esta persona me está engañando. Yo creo tal cosa. Entonces, ¿por qué? Porque es guiado por el Señor. El Espíritu Santo le habla al espíritu del hombre y el hombre, entonces, el hombre espiritual se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén.
Yo sí me entiendo, no sé si usted me está entendiendo a mí, pero espero que sí, espero que sí. Entonces, se da cuenta cómo la Biblia no niega o no contradice nada de lo que vemos actualmente. Amén. Entonces, ahí entramos a la parte de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Se lo voy a dejar ahí para los que anotan, que lo puedan anotar y lo estudian después. Ahí es donde habla del hombre natural, que es el hombre sin Cristo, solamente tiene vida zoe y vida psique, ¿ya? El hombre carnal, que este sí ya tiene la vida zoe, es decir, ya el Señor lo escribió en el libro de la vida, pero todavía dominado por el alma. Y el hombre espiritual. En el hombre espiritual, eso lo vamos a estudiar también, hay niños, jóvenes y padres. O sea, es decir, hay un desarrollo en el hombre espiritual. Preguntas. Abro los micrófonos. Solo de este último, bueno, creo que a nosotros no nos interesa mucho, pero me dio la curiosidad, así como hay niveles en el hombre espiritual, hay niveles también en el carnal, me imagino, ¿verdad? Totalmente. Debe de haber. Eso necesitaríamos un estudio un poco más profundo, ¿verdad? De la escritura. Pero sí, tendría que haber. Porque tú ves como un patrón, tanto en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ¿verdad? Que hay áreas. Otra pregunta. Si no, voy a preguntar yo. Meme, Dime. yo conozco a algunos padres que le han puesto a su hija Zoe. ¿Será correcto eso? Pienso que, mira, te voy a dar una respuesta un poco bíblica. En el Antiguo Testamento, los padres usaban nombres que tenían un significado para cuando ese niño naciera. Por ejemplo, Esaú. Esaú significa rojizo. Le pusieron Esaú porque Esaú era pelirrojo y era peludo. O sea, no era lampiño, era peludo, súper peludo Esaú. Entonces le pusieron Esaú porque era rojizo. Esaú significa rojizo. Entonces, de alguna manera, el nombre trae un significado o tú estás desatando algo en el nombre. También pienso yo que por eso el Señor ha cambiado nombres. Por ejemplo, a Pedro le cambió el nombre. ¿Sí? Ya no le dijo Simón, que significa vara que se dobla. Eso se llama Simón, vara que se dobla. Sino que le puso Pedro, piedra. ¿Ya? Entonces, y obviamente tú sabes lo que pasó con Pedro. Un error que muchos pastores usan. Dicen, a Pablo le cambiaron el nombre. No. Saulo es el nombre hebreo. Y Pablo es el nombre gentil, pero es lo mismo. ¿Ok? Lo único que antes decían Saulo, porque obviamente él era judío y bajo el, ¿cómo se llama? La religión judía, él mató gente. Pero Saulo es el mismo Pablo. Lo único que uno está en hebreo, que es Saulo, y Pablo es en griego. ¿Ok? Pero seguimos viendo nombres cambiados. Por ejemplo, Israel. Israel significa príncipe. ¿Cómo se llamaba Israel antes de que le cambiaran el nombre? Jacob. Jacob, que significa suplantador. Usurpador. Usurpador. Entonces, le cambian la naturaleza, le cambian el nombre. Entonces, contestando tu pregunta, creo que es válido ponerle Zoe porque es el anhelo de uno, que nuestros hijos tengan la vida del Señor, la vida espiritual. Entonces, no lo veo tan mal. No sé cómo lo discernas tú, pero de alguna manera es un deseo, espero que así lo hayan hecho, de decir, quiero que la vida espiritual se desarrolle en mi hijo. Si vos te llamas Adonai y querés ir a Israel, vas a tener serios problemas migratorios. Así, por el nombre. Wow, sí, porque Adonai es Dios, ¿verdad?
Sí, me imagino. Qué bueno saber eso. Gracias a Dios no me llamo Donay. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Mana Sandrita. Mana Cintia, bien callada. Oscar, bien callado. La palabra Zoe, ¿dónde más la encuentro? Híjole, hay un montón de referencias, pero la mayoría son en el Nuevo Testamento. Ajá. Tendría que usar la concordancia La Strong. concordancia. Ok. Sí, la concordancia Strong, para buscar todas las referencias de Zoe Zoe. en el Nuevo Testamento. Y quiere decir vida plena en Dios. Vida plena o vida espiritual, cualquiera de las dos Ok. es un correcto significado. ¿Alguien Sí. más? Gracias. Bueno, ¿nadie más? Entonces, esto es la base de lo que nosotros queremos hacer al hablar del hombre. ¿Por qué mi interés de hablar del hombre? Porque al hablar nosotros del hombre, como lo ve la Biblia o como lo ve Dios, vamos a entender por qué nuestras áreas, por qué nuestras batallas, por qué estamos donde estamos, por qué y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, esa es mi intención a la hora de tocar estos temas del hombre. Vamos a ir introduciéndonos y vamos a ir viendo. Creo que el hombre natural, con esto, creo que lo vamos a ver. El próximo lo vemos rapidol, porque ya lo vimos con la mayoría de ustedes. El hombre carnal también lo vamos a ver rápido, ¿verdad? Y el que no hemos visto es el hombre espiritual. Ahí sí nos vamos a detener un poco y vamos a ver de qué se trata ser espiritual. Y se va a dar cuenta que la espiritualidad no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que yo soy. O sea, yo no puedo pretender ser espiritual si no tengo la vida del Señor en mí. O sea, yo puedo hacer todo lo que todas las actividades habidas y por haber dentro de una congregación. Puedo barrer, puedo limpiar los baños, puedo recoger las ofrendas, lo que usted quiera. Pero si no está la vida Zoe en mí, no voy a poder desarrollar una vida espiritual. Y ese es el problema de un montón de congregaciones, que no desarrollan la vida espiritual de la gente. Amén. ¿Sí? ¿Que vas a decir algo? No. No. ¿Alguien más? Bueno, ya ven, hoy terminamos temprano. Los invito, es una serie de temas. Los invito a que el próximo martes no nos perdamos. Vamos a hablar de un poco del hombre natural y vamos a ver si desarrollamos también el hombre carnal para concentrarnos y dar varios estudios acerca del hombre espiritual. Amén. Así que oramos. Si ya no hay más preguntas, oramos. Espero que les haya quedado claro. Igual, si no quiere preguntar en público, me puede mandar por el chat de aquí mismo, que hay un chat en Zoom. Usted me hace la pregunta por chat y yo la contesto. Yo la contesto acá por video. Así que, por aquello de que les da un poco de pena a preguntar, podrían hacerlo por el chat. Oremos. Padre y buen Dios, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hemos podido, como amigos, como hermanos, Señor, tomarnos estos minutos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque al entender la vida que tú nos estás llamando a vivir, la vida que tú nos estás llamando a gozar, Señor. Tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Tenemos que entender qué tipo de vida es la que tú nos estás llamando, Señor, para que otras personas no nos sorprendan, no nos engañen y que entendamos, Señor, que tenemos un propósito en ti. Ayúdanos, Señor, a que lo que hoy hemos visto, lo que hoy hemos compartido, pueda quedar en nuestros corazones y que nos pueda servir también para bendecir a otros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Algo bueno vendrá. Amén. Me ayudarás. Confiado estoy que tu amor me sostendrá. Amanecerá. Amanecerá.
amanecerá.